¿Qué tal con todos amigos? Les doy la bienvenida a este pequeño video educativo donde aprenderemos a utilizar las estructuras condicionales dentro del lenguaje Python. Bien, como les dije, nuestro tema principal que veremos va a ser la estructura de control condicional. Pero antes de esto revisaremos algunos temas o subtemas, mejor dicho, que nos servirán para que se nos facilite esta comprensión. El primer subtema que revisaremos va a ser flujo de ejecución de un programa. El segundo y tercer tema son los operadores de comparación y los operadores lógicos. Y por último tema ya tendremos lo que es la estructura de control condicional con sus tres variantes if, elif y else. Asimismo veremos ejemplos por cada una de ellas. Vamos con el primer tema, el flujo de ejecución de un programa. Como todos sabemos, un programa está constituido básicamente por instrucciones, es un conjunto de instrucciones, las cuales nos permiten resolver algún problema y llegar a alguna meta que nosotros deseemos. Entonces, este flujo de ejecución del programa es simplemente el orden en el que se van a leer y ejecutar todas estas instrucciones, este conjunto de instrucciones. Usualmente esto se da desde arriba hacia abajo en esta estructura. O sea, desde la primera instrucción hasta la última instrucción. Pero existen herramientas que nos permiten modificar este orden, ya sea eliminando algunas instrucciones o retornando a otra instrucción. Bien, entonces esto es el flujo de ejecución de un programa. Vamos con el segundo tema, que son los operadores lógicos y de comparación. Primero veremos lo que son los operadores de comparación. Son símbolos que nos permiten comparar dos variables o expresiones para así obtener un valor de verdad o de falsedad. Esto evaluado en una sola condición. Bien, entonces aquí tenemos una tablita donde están los operadores de comparación mayormente usados en programación. Aquí tenemos el símbolo igual que, distinto que, menor que, mayor que, menor o igual que y mayor o igual que. ¿A qué me refiero con las variables que dice que dos variables se van a comparar? Bien, entonces tomemos este ejemplo en el que se utiliza la condición de igual que. Entonces aquí nosotros tenemos nuestras dos variables, 5 y 7. Las cuales las evaluaremos en la condición de igualdad. Entonces, si al evaluarlo 5 igual que 7, nosotros sabemos que esto no es verdad, entonces nos dará un valor de falsedad. Por ejemplo, en menor que, tenemos las variables 8 y la variable 12, evaluada en la condición de menor que. Entonces, 8 es menor que 12, eso es verdadero. Entonces nos dará un valor de verdadero. Esto también, los valores de aquí, verdadero y falso, están dados en programación como falso es un 0 y verdadero es un 1, para los que no tengan conocimiento de esto. Operadores lógicos. Este tipo de operadores, al igual que en los anteriores, nos van a permitir comparar variables y así obtener un valor de verdad o de falsedad. La única diferencia aquí es que estos nos van a ayudar a comparar estas variables en dos o más condiciones. Nosotros aprendimos en el anterior operador que las condiciones estaban dadas por estos símbolos, que pueden ser igual que, menor que o mayor que. Bien, entonces estos operadores que están en esta tablita, estos son los mayormente usados, y el o excluyente, nos van a permitir relacionar esas condiciones. Tomemos este ejemplo para entender. Tenemos la variable 9, la variable 12 y la variable 7. Entonces le asignamos una condición, en este caso menor que. Entonces, si nosotros queremos relacionar esas dos condiciones, tendremos que usar un operador. El operador puede ser cualquiera, solo que en este ejemplo está el i. Entonces, al nosotros evaluar esta condición 9 menor que 12,
eso es verdadero, nos dará verdadero. 12 es mayor que 7, eso es verdadero. Y lo colocamos en medio. 1 y 1 es verdadero. Pero ¿por qué es verdadero? Bueno, esto les voy a pedir que lo investiguen. Estos son las tablitas de verdad. Investiguen, pongan en Google. Ahí aparecen todas las tablitas con los diferentes tipos de conectores, que son I, O, entre otros. Bueno, hemos llegado a nuestro último tema, que ya es en sí la estructura de control de flujo condicional. Pasemos a definir esta estructura. Las estructuras de control condicionales son aquellas que nos permiten evaluar si una o más condiciones se cumplen, para decir qué acción ejecutaremos. La evaluación de estas condiciones solo puede arrojarnos uno de dos resultados, verdadero o falso, que fue lo que vimos en los operadores lógicos y de comparación. En esta gráfica podemos entender mejor esto. Si nosotros tenemos nuestro principal, que es nuestra condición, de esta se pueden derivar dos resultados, uno verdadero y uno falso. Entonces, asimismo, como se derivan los resultados de esa condición, también se van a derivar sus operaciones, tanto que si son por falso nos darán un tipo de operaciones y tanto que si son por verdadero nos darán otro tipo de operaciones hasta llegar a este punto en donde el programa continúa su flujo normalmente. El condicional if. Esta va a ser nuestra primera variante del condicional que vamos a revisar. El condicional if, por su traducción al español, if es si. Bien, ahora cómo utilizamos este condicional o cómo se lo aplica en los programas. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta estructura de un programa cualquiera y lo ejecutamos, el programa irá instrucción tras instrucción hasta llegar al bloque if, que es donde nos interesa. Entonces, en este punto, el programa, por así decirlo, se va a detener y va a comenzar a analizar la condición que habremos escrito previamente. Entonces, después de analizarlo, el programa nos podrá botar una respuesta que puede ser tanto verdadera como falsa. Entonces, tenemos dos casos, en el que si la respuesta llega a ser verdadera, las instrucciones que se encuentran dentro de nuestro bloque if, y se les puede identificar fácilmente porque tienen sangría. Estas instrucciones se ejecutarán de la condición ser verdadera. Entonces, ¿qué pasa en el otro caso? En el que la condición sea falsa. Entonces, el programa omitirá todas las instrucciones dentro del bloque if y pasará directamente a ejecutar el resto de instrucciones. Aquí en esta imagen se puede dar con más detalle las partes de este bloque if. Tenemos la condición que debe ser expresada con los operadores como vimos anteriormente, y dentro se encuentran las instrucciones que solo se van a ejecutar de la condición ser verdadera. Pasemos ahora con un ejercicio para entender mucho mejor nuestra primera variante del condicional. Nos dice, realiza un programa que solicite ingresar un número positivo, verifique si el número ingresado es negativo, avise si el número ingresado no es lo que se pidió inicialmente y recuerde al usuario cuál número ha ingresado. Veamos esto por partes entonces. La primera, solicita ingresar un número positivo. Colocamos el nombre de la variable, número, igual, el tipo de variable que vamos a ingresar y un mensaje al usuario que diga ingrese un número positivo. Hasta aquí tenemos la primera parte. Ahora hay que comprobar si el número va a ser negativo. Entonces aquí es donde interviene la estructura de control if. Después del if sabemos que debemos colocar una condición con los símbolos. Entonces dice verifique si el número ingresado es negativo, o sea que tenemos que saber pues si es negativo. Entonces la condición aquí sería que si el número es menor que 0, porque todo número menor que 0 obviamente es negativo, habrá que avisar que el número ingresado no es lo que se pidió inicialmente. Entonces colocamos print, colocamos el número ingresado no es lo que se pidió.
Entonces cuando el if tenga que evaluar este número, si el número es menor que 0, se va a ejecutar todo lo que está dentro del bloque, porque esto es verdad. Entonces tenemos como final recordar al usuario cuál es el número ingresado. Colocamos print, colocamos el número ingresado fue, colocamos una coma, el tipo de variable, y colocamos número y lo ejecutamos. Entonces nos va a pedir aquí inicialmente que ingresemos un número positivo. Si ingresamos el 5, el programa va a notar que aquí al evaluar 5 no es menor que 0, así que eso es falso, y pasará directamente a la parte final, que es el print, donde nos recordará el número. ¿Sí ves? El número ingresado fue 5. Pero si nosotros lo ejecutamos y el número que ingresamos es un número negativo, se cumple que el número debe ser menor que 0 y se va a ejecutar lo que está dentro del if y nos va a mostrar que el número ingresado no es lo que se pidió, y aparte nos va a ingresar lo que está después, que es el número ingresado fue tal número. El condicional if y else. Esta va a ser la segunda variante que va a tener la estructura condicional. If significa sí y else significa si no. En este base de ejemplo de programa, se va a ejecutar normalmente hasta llegar al primer condicional, que va a ser el if, donde la condición se va a evaluar, donde nos puede salir un valor tanto verdadero como falso. Ya vimos lo que pasa si la condición llega a ser verdadera, que se ejecutarán las instrucciones dentro del bloque if y después pasará el programa a su rumbo normal hasta finalizar. En lo que cambia aquí es cuando la condición llega a ser falsa. Cuando la condición es falsa, las instrucciones que se encuentran dentro del bloque if se van a omitir, pero se va a activar el condicional else. Y entonces, de ser falso, las instrucciones dentro del bloque else se van a ejecutar. Y después el programa seguirá su rumbo normal. Revisemos este ejercicio en el que nos va a tocar usar la segunda variante de la estructura condicional, donde está if y else. Nos dice, realice un programa que pregunte la edad al usuario, compruebe si la edad es inferior a 18 años. Si esta comparación es cierta, el programa escribe que es menor de edad, y si es falsa, escribe que es mayor de edad. Y finalmente nos pide que el programa siempre se debe despedir. Entonces, primero nos pide que pregunte la edad al usuario. Entonces, se supone que el usuario debe que ingresar su edad por teclado, igual que en el anterior ejercicio. La variable edad, tipo de variable, ingresa por teclado. Vemos que ¿qué edad tienes? Hasta aquí ya tenemos la primera parte. Ahora vamos con el bloque if. Entonces dice, compruebe si la edad es inferior a 18 años. Entonces, la edad, entonces aquí ya te dan la condición, compruebe si la edad es inferior a 18 años. Edad es menor que 18. 2 puntos. No se olviden de siempre, al terminar de escribir una condición, van los 2 puntos. Enter. Entonces, ¿qué pasa si la edad es menor de 18 años? Aquí dice, si esta comparación es cierta, o sea, si es inferior a 18 años, el programa debe escribir que es menor de edad. Entonces, si esto se cumple, el programa debe mostrar eres menor de edad. Pero ¿qué pasa si esta condición no se cumple? Entonces aquí es donde entra el else. Colocamos else, espacio, 2 puntos, y colocamos lo que es la segunda opción, que es mayor de edad. Print eres
Y por último, se supone que el programa debe despedirse. Entonces colocamos print hasta la próxima. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Primero hemos ingresado la variable y esta línea de código nos va a permitir que el usuario ingrese su edad. Ahora tenemos el if con la condición de que la edad tiene que ser menor a 18 años. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, nos va a pedir primero que ingresemos nuestra edad. Por ejemplo, pongámosle 19. Entonces, se va a evaluar este 19, esta variable se va a evaluar en esta parte. 19 es menor que 18, es falso. Por ende, nos tiene que salir que soy mayor de edad. Ejecutamos, eres mayor de edad, hasta la próxima. Porque al ser falsa esta condición, se omite toda esta parte y se ejecuta solo el bloque else. Entonces, ¿qué pasa si ingresamos una edad menor, de 17? Entonces, esta condición, porque 17 es menor que 18, se va a cumplir y se va a ejecutar lo que está dentro del bloque if. Dentro del bloque if. Eres menor de edad. Hasta la próxima. El condicional if, else y el if. Este va a ser la última variante de la estructura condicional que vamos a revisar. If va a significar si, el if va a significar si no si, y else va a significar si no. Bien, nosotros al ejecutar un programa va a llegar primero al bloque if, donde se va a analizar la primera condición que nos puede salir un valor verdadero o falso. Ya sabemos que si es verdadero se van a ejecutar todo lo que esté dentro del bloque if y continuará el rumbo normal del programa. Pero ¿qué pasa si la condición llega a ser falsa? Entonces aquí es donde cambia la cosa. Si la condición es falsa, lo primero que hace el programa es activar el condicional elif, donde va a evaluar la segunda condición. Entonces, después de evaluar esta condición, nos puede salir igualmente un valor de verdad o de falsedad. Entonces, si el valor de la segunda condición es verdadero, se va a ejecutar todo lo que esté dentro del bloque elif. Pero si el valor de verdad es falso, entonces se activa el bloque else y se ejecutará automáticamente todo lo que esté dentro del bloque else, dentro de ese mismo bloque. Aquí en esta imagen se puede apreciar de una mejor manera como tenemos el if, la primera condición, el bloque que se va a ejecutar si es verdadero, el if con la segunda condición y el bloque que se va a ejecutar si el if es verdadero, y por último el else con el bloque que se va a ejecutar de que el if y el if sean falsos. Bien, revisemos este ejercicio donde hay que aplicar nuestra tercera variante de la estructura condicional con if, elif y else. El ejercicio dice: realice un programa que pida el costo de la compra hecha y seleccione el método de pago sabiendo que si gasto hasta $100 pago con dinero en efectivo, si no, si gasto más de 100 pero menos de 300 pago con tarjeta de débito, si no, pago con tarjeta de crédito. Bueno, entonces aquí hay que ingresar primero el valor de la compra hecha. Vamos a ingresar como variable compra int input y vamos a pedirle al usuario que ingrese el valor de la compra hecha. Ya, hasta ahí tenemos la primera parte. Ahora es donde viene ya la estructura condicional. If. Como primera condición tenemos aquí si, if, que es igual que si gasto hasta $100. O sea que la compra tiene que ser menor o igual a 100 para que esto se cumpla. Entonces, si eso se cumple, el pago deberá ser con efectivo. Print su pago debe ser con efectivo. Ya tenemos la primera parte
de esta estructura. Ahora vamos con la segunda condición. Si no, sí. Gasto más de $100 pero menos de 300, pago con tarjeta de débito. Entonces colocamos la segunda condición con el if y colocamos que la compra debe ser mayor que 100. Aquí es donde hay que utilizar los operadores lógicos. Y compra es menor a 300. El pago va a ser con tarjeta de débito. Su pago debe ser con tarjeta de débito. Tenemos la segunda parte. Ahora vamos con la última parte, que es el else. Si ninguna de estas dos condiciones se llegase a cumplir, entonces la única que quedaría es la de pagar con tarjeta de crédito. Print su pago debe ser con tarjeta de crédito. Ok, entonces hasta aquí ya está hecho nuestro programa. Ahora veamos, aquí se ingresó la variable, se ingresó el valor de la compra. Aquí en if se va a evaluar la primera condición, segunda condición y por último el resultado si estas condiciones llegan a ser falsas. Ahora ejecutemos, nos va a pedir ingrese el valor de la compra hecha. Ahora si nuestra compra fue de $50, nos debe salir que nuestro pago debe ser con efectivo, ya que se cumple esta condición. Su pago debe ser con efectivo. Ahora, ¿qué pasa si nuestra compra ha sido de más de $100? Vamos con $150. Nos debe salir que su pago debe ser con tarjeta de débito. Y ahí entonces, si nuestra compra fue superior a esos $300, pongámosle 500, nuestro pago debe ser con tarjeta de crédito. Y hasta ahí está listo ya el último ejercicio.